y hoy voy a estar compartiendo este espacio con un invitado desde Colombia. Él es Pedro Pablo Gutiérrez y vamos a estar hablando del tema del desarrollo personal en el ámbito de la empresarialidad. Entonces, pues veo que ya están por acá algunas personas acompañando. Hola Eli, te saludo y pues vamos a ver si ya está por acá Pedro Pablo, si ya. Ahora te, ahora te invito, Pedro Pablo. Que ya está, ya estamos agregando a mi invitado de hoy y pues espero que hoy podamos compartir este tema y, y sea un tema que guste, que llegue y vamos a ver cuánto, vamos a ver cómo nos va hoy con el invitado. Ya te estoy agregando, Pedro Pablo. Pues siempre dentro del ámbito de, del desarrollo personal, del trabajarnos, integrarnos, Hola, hola ¿verdad? Erika, Hola Pedro Pablo, ¿cómo estás? ¿cómo Un está? gusto poder compartir Cierto, este espacio contigo. totalmente de Sí, acuerdo. sí, muchísimas gracias por hacer este espacio para compartir por acá conmigo, con mis amigos. Y pues me da gusto que estés por acá y ya Cintia ya hay gente que se está incorporando. Y pues bueno, Sí, eso noto. quería compartir que pues con Pedro Pablo compartimos por ahí el gusto de tener como coach a David Bejarano y pues por ahí juntos algo estamos creando y así que les Por eso dejamos es por ahí. eso es sorpresa, nada, nada de decirles Yo todavía, nada. sé, No, no, yo no, 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 sé, todavía pero no, todavía no. estamos creando algo, es lo que he dicho, entonces lo Correcto. dejamos ahí a la expectativa. Hola Cintia, te saludo y bueno, pues Pedro Pablo, bienvenido. Vamos hoy a compartir este tema. Yo sé que tú tienes mucha experiencia en el ámbito financiero y empresarial, pero también interesante y por eso quise abrir este espacio para conversar contigo sobre lo que has trabajado personalmente y cómo ello ha aportado no solo a tu vida, sino que también en el ámbito donde tú te mueves, ¿no? Sí, de Entonces, acuerdo. pues desde ahí quisiera que nos compartieras, pues precisamente eso, ¿no? Cómo, en qué momento reconoces o identificas esa, ese deseo de trabajarte en ti y, y pues cómo lo llevas a tu ámbito de trabajo. Claro, perfecto, total. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas Sí, clarito, sí, clarito? sí, 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 ok. sí, Pues sí. primero, Erika, agradecerte por el espacio, ¿no? Aperturado. La verdad es bastante grato que desde Guatemala me estés permitiendo compartir con tu gente, con los tuyos, este tema, que la verdad pues es algo como tú comentas bastante relevante para mí, es mi campo profesional y bueno pues qué gusto de verdad realmente estar aquí contigo. Sí, ¿cómo, respondiendo a tu pregunta, cómo llego yo a encontrar eh, que quizás trabajar en el ser es una de las maneras de fortalecer un ámbito empresarial? Sí, si me permites yo quiero poner en contexto la respuesta a la pregunta desde mi experiencia, tanto profesional como laboral, ¿sí? Desde que comencé en un campo laboral como empleado por cerca de 8 años, he estado siempre de la mano de gerentes de empresas, ¿sí? Y pues el ámbito o la visión que he tenido ha sido de direccionamiento financiero y estratégico, y estas compañías siempre se han permitido pues manejar su estrategia corporativa, manejar sus finanzas,
tener sus grupos de personas y demás. Sin embargo, de un momento a otro yo notaba que las compañías iban en ese vaivén, ¿no? En ese vaivén, muy de la mano con quizás la actitud, el comportamiento, las formas de ser, o simplemente el trato que le daba el gerente dueño de la empresa a sus empleados. Entonces, a mí me gusta citar mucho el hecho de que tanto nuestros ingresos como personas, pues digo yo, naturales, o no tanto como jurídicamente hablando o empresarialmente hablando, sino como personas o en un ámbito empresarial, nuestros ingresos siempre van a crecer o van a aumentar hasta cuando nosotros elijamos seguir creciendo como personas, ¿sí? Y es algo que yo me he permitido ir validando poco a poco a lo largo de mi experiencia con el tiempo, ¿ya? Es ahí cuando yo siento la necesidad o el merecimiento principalmente de decir, bueno, ¿qué pasaría si de ahora en adelante mis servicios de consultoría o mi acompañamiento de consultoría estratégica a las empresas no se enfocan tanto en números, pues como buen financiero no se enfocan tanto en números, sino se enfocan en primer lugar en tratar al ser, ¿no? Al ser humano con el que yo estoy hablando, que de cierta manera pues es mi cliente, pero es un hombre o una mujer al igual que yo y tiene pues sus situaciones, tiene de pronto sus, entre comillas, problemas o cualquier otra situación que esté manejando en ese momento, ¿ya? Entonces es como que desde esa experiencia que yo empiezo a notar que sí trabajando en el ser se puede llegar puntualmente a cambiar ciertos comportamientos o a transformar ciertas formas de ser que permiten que las empresas se desarrollen de mejor manera. Y pues bueno, yo no sé si en Guatemala se presenta, pero por lo menos acá en Colombia, en Bucaramanga, Colombia, en la ciudad donde yo estoy, el índice de mortandad empresarial es bastante alto, ¿sí? Hoy en día, sí, por lo menos a cierre del 2018, del año pasado, cerca del 87% de las empresas que se constituían no tomaban más de 3 o 4 años para que se cerraran de un momento a otro, ¿sí? Entonces, pues ese índice de mortalidad empresarial también fue algo que en su momento pues me tomó como la atención y quise como mirar el trasfondo de eso que estaba sucediendo. Y pues hay algo bien relevante y encontré o reafirmé que las empresas se estaban creando o se estaban constituyendo como por querer subsanar o querer reemplazar los ingresos que una persona estaba recibiendo como empleado, ¿sí? Es decir, como si fuese una necesidad, como que me cansé de mi jefe, no quiero seguir siendo empleado y de ahora en adelante pues elijo crear mi empresa, pero lo hago con un pensamiento de que si por lo menos tengo unos ingresos mensuales de $1,000, pues enfoco mi negocio y mi estrategia corporativa a que pues sean esos $1,000 los que me genere mi compañía, ¿no? Y ahí es donde, pues, primero comienzo con un ámbito, o desde un ámbito que no va a permitir que la empresa como tal se fortalezca, desde mi experiencia profesional. Y en segundo, pues llego a la meta y empiezo a jugar en zona cómoda, ¿sí? Entonces ahí yo digo, pues, hombre, qué validez tiene el iniciar una empresa desde ese espacio, de esa manera. No sé tú, ¿cuál es tu posición? ¿Tú qué opinas con lo que te comparto? ¿Cómo pasa allá en Guatemala? ¿Cómo se maneja eso en Guatemala? Sí, yo creo que es una tendencia muy común en varios países y sí, como tú dices, lo que impulsa a las personas a crear empresas a veces viene de ese tal vez desesperación o frustración que manejan en donde trabajan y entonces buscan cómo desarrollar sus propios negocios, pero tal vez sin haberse puesto a pensar un poco en trabajarse a sí mismos, ¿no? En trabajar muchas cosas que luego igual no les van a permitir tener el éxito tal vez que desean aún en sus propias empresas, porque no se ha trabajado el ser, como tú lo llamas, ese desarrollo personal que creo que es muy importante. Y en el tema empresarial, pues realmente
yo creo que lo que tú estás haciendo incide grandemente porque trabajar en hacer conciencia en las personas, ¿no? En los empresarios, en los líderes, directores, directivos, etcétera, de trabajarse a sí mismo para poder impactar positivamente, no solo en, digamos, en el desarrollo en sí de la empresa, sino cómo impacta en su personal, ¿no? Que es Claro, el recurso más valioso de una institución. de hecho, Y sí, con, tienes razón. De hecho, con uno de los que fue mis primeros jefes, uh-huh, teníamos esa controversia, ¿no? Él me decía, ¿cuál es el uh-huh, activo más grande de la compañía? Yo le decía, el personal. Y él decía, no, el inventario. Y siempre como que uh-huh, refutábamos en ese aspecto, pues claro, él lo estaba mirando desde un sí, ámbito numérico de inversión, pero sí, realmente, como dice es el, Richard Branson, si tú no tratas bien a tus empleados, que son los que van a tratar bien a tus clientes, ¿qué haces? exacto, ¿Qué haces? sí, sí. ¿Sí? O sea, definitivamente es súper importante poder invertir en ti realmente y además en ese recurso humano que es tan valioso, que es el que está ahí día a día. Y si tú haces que esa persona se sienta cómoda, se sienta bien, si tú logras eso Uh-huh. en el medio, pues definitivamente los resultados empresariales son mucho mejores, ¿no? Claro. Entonces, pues siendo esa conciencia en este ámbito empresarial, Uh-huh. realmente todavía es todo un reto. Por lo menos aquí en Guatemala, no sé cómo está por allá, pero sí cada vez más. Yo creo que todavía estamos como en pañales en varios países, ¿no? En este tema, pero ya cada vez más veo como el desarrollo personal y coaching va siendo un aspecto importante para muchas empresas. Claro, Y, total. Yo no te miento, yo con mi primer firma de consultoría financiera, yo quise comenzar a constituir empresa por el simple hecho de tener libertad de tiempo y de dinero, que es como lo que la gran mayoría desde mi observador busca, ¿no? Y yo me enfoqué muchísimo en eso, pero llegué a jugar en zona cómoda siendo completamente honestos. Entonces, cuando entro en este mundo de coaching, conociendo a David, pues empecé a trabajar en mí, a desbloquear ciertas formas de ser o ciertos comportamientos que inconscientemente no me estaban permitiendo a mí evolucionar con ese plan corporativo, con esa empresa que yo estaba constituyendo, ¿cierto? Y pues no te sí, miento, honestamente, siendo completamente honestos, yo comencé constituyendo empresa desde ese espacio, desde un espacio de libertad de tiempo y de dinero, pero quizás lo que ignoré era que crear empresa en su momento o en los primeros años va a requerir muchísima más dedicación en cuanto a tiempo y dinero, ¿cierto? Entonces, total, nada, o sea, de una jornada quizás de 8 horas pueden existir días de 12 o 13 horas, pero uh-huh, con la satisfacción de que es la libertad de estar creando algo para mí. Sin exacto. embargo, exacto, sin embargo, el coaching también se convierte en una herramienta de muchísimo apoyo para ser responsable conmigo mismo, ¿sí? De Uh-huh, cierta manera, el mal hábito es al que me digan qué hago. Y si tengo el jefe que está ahí al lado mío diciéndome que haga, pues me muevo de acuerdo a lo que él requiere o de acuerdo a lo que él espera que yo haga. Pero exacto. para mí la responsabilidad más grande sobre esa libertad es el ser disciplinado con mi tiempo, ¿sí? No Sí. tengo, entre comillas, no tengo un jefe más que yo, siendo dueño de empresa, siendo empresario. Pues hago lo que Uh-huh, de cierta manera yo elija hacer. Si un momento, una mañana despierto y quiero acostarme, no sé, durar 6 horas más en la cama durante la mañana, pues fácilmente puedo hacerlo, pero yo sé que eso a la larga va a tener una, un efecto, ¿no? En lo que quiero crear. Entonces, la uh-huh, responsabilidad más grande sobre esa libertad de tiempo y de dinero es realmente saberla manejar, no llegar a ella. O sea, es como afirmar, no es llegar a la meta, no es llegar al éxito, no es llegar a la cima, es bien saber mantenerse ahí, ¿no? Y eso es lo uh-huh, que en ocasiones pues no es funcional desde mi experiencia profesional y en campo
de consultoría en las empresas, ¿sí? Ya entrando en un campo financiero, el llegar a tener tanta libertad de dinero y de tiempo que se comienzan a mal invertir los recursos de la compañía. Eso también es algo que influye muchísimo, y el coaching, yo he encontrado mucho apoyo en el coaching y en las escuelas y en los coaches que he tenido, precisamente por eso. A medida que trabajo en mí, es como si mágicamente lo que deseo hacer se diera de un momento a otro. Ok, sí, eso es muy interesante, pero mira, quisiera saludar a quienes ya nos están acompañando. Dale, Ya sé, claro que sí. Diego, gracias como siempre acompañando, lo aprecio muchísimo. María del Mar, eh, Laurita está por acá también, muchísimas gracias por estar acompañando. Y bueno, Pedro Pablo, realmente estás entre los valientes que están rompiendo barreras en el ámbito empresarial, y eso de verdad que se valora muchísimo. Y pues quisiera como que compartieras un poquito de qué manera tú has visto cómo trabajarlo, ya así como tú eres consultor, ¿no? Consultor financiero, Así entonces, es. cómo, cómo trabajas el coaching? ¿Cómo lo incorporas a ese ámbito financiero? Bueno, no solamente en ámbitos de consultoría financiera, sino desde la consultoría organizacional como tal, que es mi campo de acción por completo, ¿sí? Yo validaba que el esquema, o validé en su momento, que el esquema tradicional de crear empresa o de comenzar cualquier proyecto es comenzar con la pregunta de qué hacemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creamos? ¿Qué movemos? Etcétera, 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 etcétera. Entonces comenzaba el emprendedor o el empresario diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una empresa que se ocupe de hacer tal cosa. Y luego la siguiente pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear esto? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a conseguir los recursos? Y el cómo, el cómo. Y finalmente, la última pregunta que se respondía era el para qué, ¿no? Bueno, ¿y para qué lo hacemos? Entonces ahí como que sentía que se quedaba esa pregunta sin respuesta. Ese era el esquema tradicional. ¿Cómo comienzo a validar primero esos resultados conmigo, con mis empresas, para luego llevarlas a las de mis clientes? Comenzando primero desde un para qué, que yo lo respondo sencillamente con una visión, ¿no? Una visión quizás al mediano y al corto plazo. Corto plazo 1 año, mediano plazo 2, 3 años. Bueno, ¿cuál es mi visión empresarial o cuál es mi visión personal? ¿Sí? O cuál es la visión como emprendedor que tengo para comenzar este proyecto. Y desde ese espacio es que comienzo con una visión muy fuerte y al mismo tiempo la acompaño de formas de ser, ¿cierto? Entonces, cuando yo me ocupo de construir esa visión para fortalecer mi empresa y fortalecer las empresas de mis clientes, me enfoco en 3 cosas, ¿sí? O son las 3 herramientas que yo he encontrado. La primera, formas de ser, ¿sí? Mi visión es tener el mayor impacto, o ser la firma de consultoría financiera de mayor impacto en Bucaramanga, Santander, en los próximos 2 años. ¿Qué formas de ser requieren? Disciplina, compromiso, buen servicio, liderazgo, ¿cierto? Luego, para complementar esa visión, esas son mis formas de ser. ¿Qué voy a hacer con esas formas de ser? Entonces, mi visión incluye un hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer para fortalecer esa visión y ese objetivo que yo tengo, para responder ese para qué, que fue desde donde comenzó todo? ¿Qué hago? Es brindar servicios de consultoría financiera, ¿cierto? Y al final, pues, ¿qué es lo que voy a tener? El reconocimiento empresarial en una ciudad o en un departamento aquí en Colombia, que pues en su momento fue el objetivo de mi visión. Entonces, comienzo siempre a construir desde mi ser, ¿no? Ser, hacer, tener. Es decir, primero soy para luego hacer algo, y finalmente el tener es un resultado. Normalmente, por lo menos en mi familia, en mi hogar, yo crecí en un tener, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, si tú tienes tal cosa, vas a ser feliz. O si tú tienes tal otra, vas a tener el éxito
¿cierto? O si tú tienes o un título profesional, vas a lograr hacer algo. Entonces el esquema o siempre comenzaba a responderse desde el hacer o tener, o desde el tener o el hacer, como quieras mirarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando comenzaba a hacer o a tener y en algún momento por una u otra situación no tenía o no hacía, la pregunta que me surgía a mí, ¿estoy dejando de ser persona, de ser ese hombre? ¿Cierto? Porque detrás del consultor empresarial que tú ves hay un hombre, o sea, simplemente eso, exactamente. Entonces, ¿qué sucede si comienzo al contrario, a la inversa? Y me ocupo primero de trabajar en mi ser, ¿cierto? Que sea mi ser como empresario, que sea el ser el que se ocupe de sostener mi hacer y mi tener. De un momento a otro, fácilmente puedo decirte que si en algún momento dejo de tener una oficina propia o un edificio o dejo de hacer lo que en este momento estoy haciendo, mi ser va a lograr sostener mi visión, exactamente, mi ser sostiene la visión y la visión al final termina sosteniéndome por completo, ¿cierto? Entonces es como trabajar en mi ser para darle la forma que yo considero que genera mayor sostenimiento en el tiempo, ¿sí? A esa empresa. Sí, muy interesante, la verdad. Aquí he tenido el espacio con Diego, especialmente hemos trabajado el ser. Y sí, o sea, definitivamente es tan importante. Yo creo, como tú decías, creo que igual es como muy reciente el realmente enfocarnos en el ser. Yo creo que muchos aprendimos a ese tener y hacer para luego ser, ¿verdad? Y en realidad empezamos con el ser, el poder tener definida esa misión y ese propósito de vida. Entonces, como tú decías, en algún momento puedes cambiar la actividad, puede que el giro de tu empresa sea otro, pero el ser permanece, tu visión permanece. Y yo creo que ahí radica todo. Y quiero saludar a Jesús, que ya está por acá, y a Anita, mi prima también. Gracias por acompañar. Y sabes que un poco ya respondiste a mi siguiente pregunta, que es yo sé que aquí hay personas que también están en el ámbito empresarial y tienen empresa personal, familiar o individual, y quisiera como, o sea, ¿qué recomendarías tú? ¿De qué manera podemos ir como, digamos, a alguien que aún no está trabajando el tema de desarrollo personal y coaching? O sea, ¿de qué manera lo pueden ir como incorporando? O sea, que, aunque ya dijiste algo en ahora lo que compartiste, ¿no? Esa estructura que acabas de compartir, pero realmente todavía veo que es un reto el tomar en serio este trabajo del ser, este trabajo individual. Totalmente. Es un reto. Entonces, ¿cómo incorporar ese coaching, ese desarrollo personal en las empresas? Bueno, te puedo hablar desde mi experiencia, ¿sí? Honestamente, los mejores resultados empresariales, financieros, personales, los he tenido a partir de que comencé a apalancarme en herramientas de coaching, ¿sí? Ahora, el coaching en este momento está teniendo un auge muy grande porque, como tú dices, se está reconociendo la necesidad de trabajar en el ser. Y lo que no quiero hacerle pensar a quienes nos están viendo en este momento y quienes nos verán más luego, porque el live va a ser publicado, es que sea necesario en sí pagarle a un coach o estar formándose en una escuela de coaching. No, o sea, desde mi experiencia yo comencé simplemente tomando experiencias ajenas, ¿sí? Bien decía mi padre que basta, en la vida tú aprendes de dos maneras, o con experiencias propias o experiencias ajenas, ¿sí? Pues propias, pues va a quedar como el aprendizaje más anclado a ti, porque pues,
obviamente lo estás viviendo en carne y hueso, ¿no? Pero de una experiencia ajena también se puede tomar un aprendizaje bastante relevante y por lo menos hoy en día hay muchísimo material en muchos libros, realmente a un costo pues no tan alto. Tú puedes conseguir por lo menos por 35 o 40 dólares libros que te permiten tomar un aprendizaje bien interesante sobre lo que tú quieres o sobre lo que sientes que mereces trabajar, ¿no? Entonces es como por 35 o 40 dólares, digo yo, en un momento comprarle la experiencia de un profesional en un campo, la experiencia de 2 o 3 años, y eso para mí es muy ganador. Yo comencé de esa manera, ¿sí? Yo comencé comprando libros, comencé a estudiar, no solamente leyéndolos, no, yo considero que no se trata solamente de leer los libros, sino de estudiarlos como si, digo yo, ¿no? Cada cosa que hago en mi vida la hago como si mi vida misma y la de los míos dependiera de eso, así tal cual, o sea, voy a leerme y a estudiar tanto este libro como si mi próxima idea de negocio o de empresa dependiera absolutamente de esto. Entonces, desde ahí me llevo a un nivel de responsabilidad y compromiso mayor, ¿sí? Entonces, yo desde mi experiencia te doy las recomendaciones, yo comencé así. Ahora, luego de que entro en este mundo del coaching, encuentro muy relevante y es algo normalmente a lo que pues yo comprendo por el ambiente que se genera, el estar como luciendo bien, ¿sí? Es decir, si no me estoy mostrando como el empresario exitoso o como el empresario que todo le está ganando en este momento, o que tiene el dinero o que está logrando el reconocimiento, pues dejo de ser, ¿no? Entonces es muy relevante saber levantar la mano y pedir ese apoyo cuando en algún momento se siente que las cosas no están funcionando. Por sorpresa, yo he encontrado que es muchísima la gente que está ahí siempre disponible a desde su servicio brindar un apoyo. Y eso es muy ganador, la verdad. Es muy ganador es la recomendación más grande, ¿sí? Saber reconocer que en algún momento pues siento que las cosas no están funcionando como yo espero y hay personas a mi alrededor que quizás puedan apoyarme, pues para que no desde mi honestidad pedirles a ellos el apoyo y decirle, oye, me está sucediendo a mí esto o aquello, por favor apóyame, por favor dime, no sé, cuánto me cobras o cómo creamos algo que nos permita a los dos ganar, pero desde ahí empecemos a construir. Entonces, de eso se trata principalmente, ¿sí? Y es como también reconocer que hoy en día no solamente se trata del círculo social que normalmente yo veo, ¿sí? O sea, es decir, la gente que está a mi alrededor. Mira que existen todo este tipo de espacios con los que fácilmente tú puedes cruzar de un país a otro kilómetros en cuestión de segundos, y esto es supremamente valioso. Entonces, a mí me gusta siempre decir que por lo menos, Erika, algún cliente, mis clientes no solamente son empresarios ya formados, son también emprendedores o dueños de startups o empresas que apenas están comenzando, ¿sí? Y a veces en ocasiones también llegan a mí personas, clientes o prospectos de clientes que están con esa gran interrogante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O ¿qué hago? Pero quiero emprender algo, pero no sé qué. Entonces, valido mucho el hecho de que, bueno, dime qué quieres hacer, y me dicen, quiero ser médico y tener un consultorio médico para, bueno, impactar muchas vidas, por ejemplo. Y mi primera pregunta siempre es, bueno, ¿cuántas personas de las que están a tu alrededor están en ese ámbito? ¿Sí? Y eso me permite a mí, o eso siento que como emprendedor y empresario me permite a mí validar la calidad de mi círculo social para mis proyectos. Ojo, no estoy queriendo decir que solamente me voy a rodear de gente que esté en mi mismo entorno empresarial, pero sí unas cuantas personas que estén en ese mismo entorno, es simplemente por pensamiento, ¿no? O sea, es bastante complejo pensar en constituir una empresa o cuando tú estás rodeado de personas que no se están moviendo en ese entorno. Fíjate que ellos van a querer siempre compartirte sus experiencias o compartirte lo que consideras tú que podrías hacer, pero desde su campo de acción.
¿sí? Y es Ujú. ahí cuando yo Sí. siento que escuchar en ocasiones la palabra y darle poder al consejo o a la palabra de una persona que no se esté moviendo en un campo de acción similar es algo que desorienta mucho. Entonces es como bien, Cierto. bien saber llegar a las personas que son y Ujú. desde ahí crear algo totalmente diferente, ¿sí? Ujú. Sí, sí. Mira, un saludo por acá. Ariel ya nos está acompañando, mi hermana también, Blanca. Y quiero compartirte algunos de los comentarios Dale, para claro que sí. que Cintia dice, creo que es fundamental el coach empresarial, el ser consciente desde la dirección y los colaboradores, en una Total. sintonía que beneficies a toda una armonía saludable e impacte el exterior. Claro. Totalmente, Cintia. Y Diego dice, las herramientas para desarrollar tu ser están a tu alcance. La cuestión es tomar acción. Y te Exactamente. comparto también el otro de Cintia que dice, yo creo mucho en la inteligencia emocional laboral, en las iniciativas, motivación hacia el logro, influencia en capacidad para liderar equipos, sobre Ujú. todo empatía y confianza en uno mismo. Omar, te saludo, gracias por acompañarnos. Sí, yo creo Claro. que algo de lo que tú decías, quiero rescatar un poco de lo que nos acabas de compartir, ese constante Ujú. aprendizaje. Yo creo que nunca dejamos de aprender y es muy rico poder estar en ese constante, como tú dices, libros, cursos, hay tantos recursos en realidad al alcance que yo creo que no es de creer que ya la Pero sabemos todas. fíjate, ajá, pero fíjate, quiero tomar lo que nos está compartiendo Diego. Fíjate que no se trata solamente de estar en ese constante aprendizaje y adquirir conocimiento y conocimiento y conocimiento y No. conocimiento y la acción para cuándo. O sea, ¿de qué Mm, te sirve, digo yo, ¿no? ¿De qué me sirve a mí como empresario tener el montón de conocimiento sobre muchos campos o muchos ámbitos sobre los que puedo apoyar empresas y no hacer nada? Es sí, como un no, equilibrio, ¿no? Así como sí, tal cual sí, tú manejas tu concepto, es un equilibrio sí. pues sí, hay momentos para aprender, pero hay momentos en los que también requiero acción. Hay momentos en los de cerrar los ojos, elevar una oración al cielo y pedirle a Dios, pero ayúdate que yo te ayudaré, Él te responde, o sea, también muévete, también haz cosas, o sea, no esperes que todo te caiga de un momento a otro. Y hoy en día no se requiere tener muchísimo conocimiento. Mira que basta, como te digo, bien saber rodearse de las personas adecuadas y experiencia o bueno, un espejo muy grande de todo ello son grandes empresarios hoy en día. A mí me gusta mucho leer biografías de empresarios y mira tú por lo menos Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Ma, Elon Musk, y puedo seguirte hablando de otros cuantos empresarios que realmente Sí, sí, comenzaron sin tener el montón de conocimiento y ser ilustres en un tema en específico, pero simplemente lograron tener una visión, ¿cierto? Y en sí. ocasiones, por eso te hablo de la importancia de tener una visión tanto personal como empresarial. En ocasiones pues tengo una idea que puede sonar tan loca, pero si no creo en mí, no tengo mi visión, no logro traer a la gente que quiero a formar un equipo de trabajo y llevarlos hacia lo que yo quiero hacer. O sea, ahí es donde yo Mm, reconozco que el liderazgo es una oportunidad para servir, no una oportunidad para lucirse, ni presumir el conocimiento, ni nada de eso. O sea, si yo me paro ujú, como líder y lo hago, y te lo digo, te lo comparto también desde mi experiencia, para llegar a ser el líder que ujú, hoy soy, llegué a pasar por ujú, ese líder egocéntrico que tenía la palabra, ese líder que mejor dicho, se hacía lo que él decía, punto, ¿sí? Y pues ujú, eso no es funcional para liderar un equipo de trabajo que te siga o que siga tu visión de corazón. Eso no estaba siendo ujú, funcional para mí. Claro, cuando accedo a reconocer que el liderazgo es una oportunidad para servir, empiezo a encontrar equipos de trabajo con muchísimo más valor y también pues con los que creamos cosas mucho más fuertes y que se soportan más en el tiempo, que se sostienen muchísimo más en el tiempo, ¿sí? ujú. Sí, y mira, Cintia comentaba algo, lo importante
importancia de trabajar a nivel de equipos, liderazgo, o sea, trabajar con los directivos y todo. Yo veo muy importante porque hace un par de días me comentaba alguien que un empresario quería que llegara alguien a hacer coaching Ajá. solo con su gente, pero él como líder no que estaba como en el plano de yo no necesito, ¿verdad? Entonces, eh, yo Es, creo es, que el es tema, lo que... natural, Sí, eso yo es sé, natural, ajá, Erika. Y eso te lo sí, digo porque cuando comienzo mi formación como coach, encuentro siempre de parte de los coaches ya pues entrenados y que han hecho esos acompañamientos, el que los coaches o las personas que tú estás ujú, coacheando se mueven en un gran comienzo desde su zona cómoda, ¿sí? Desde, ujú, ok, te respondo de esta y esta manera y de aquí no me saques porque me incomodas. Pues claro, cuando tú los llevas y los sacas de ese lucir bien o de ese estar bien o de ese tener el control, ellos ya se sienten vulnerados, pero es ahí donde realmente crecen, es ahí donde realmente ujú. empiezan a consolidarse equipos de trabajo bien interesantes. Y pues siendo líder de empresa, dime tú cómo no estar ahí en medio de esas capacitaciones. O sea, siento que eso es lo que más puede empoderar a un equipo de trabajo. Sí, y es Total. lo que desde mi observador puede permitirle o le permite a los funcionarios de una compañía anclarse con la visión de quién es el líder o quién es el dueño de la empresa y desde ahí sentirse muchísimo más cómodos. ¿Sí? Mira, por lo menos Exacto. acá en Bucaramanga hay digo yo, un fenómeno y es que la rotación de personal en las empresas es muy alta, muy Ujú, alta, muy alta. Y es ahí donde yo digo, se consiguen o se contratan colaboradores en algunas compañías simplemente por llenar un lugar vacío en un escritorio, ¿sí? así Pero es. realmente, qué hay de involucrar en mi equipo de trabajo personas que sí compartan una visión, ¿sí? Que sí quieran Ujú. crecer conmigo? Y pues también, como jefe de empresa o líder de una empresa, ¿qué tan dispuesto estoy yo realmente a crear eso con mi colaborador? Eso es bastante importante tenerlo claro. Ujú. Sí, Mira qué bonito eso que acabas de decir, o sea, estar dispuesto tú como líder de empresa, como claro, empresario, etcétera, a crear algo con tu colaborador. Yo claro, creo que eso es, total. de verdad que sí. Pedro Pablo, muy interesante realmente la conversación contigo. Aquí podríamos hablar muchísimo más Seguro. y la, mucho que decir, pero realmente algo que quiero compartirles es que eh, se valora mucho a Pedro Pablo como ser humano, realmente esos pasos que tú has dado en ti y lo que estás haciendo a tu alrededor en ese ámbito empresarial, pues realmente es bastante valioso, porque como dices, realmente estás también impactando en tu ciudad, ¿no? Y de eso se trata. Así es. Y pues por eso quise realmente traerte a este espacio, compartir, porque yo sé que hay muchas personas que tal vez también están con este tema de la empresarialidad y como tú decías, acá en Guatemala también hay mucha rotación de personal Ok. porque igual no se trabaja en ese recurso humano, no Ujú. se le aporta valor o no se le da el Correcto. valor que realmente requiere y entonces creo que sí estamos aportando algo positivo con este tema a esta comunidad y todo esto replicable, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco mucho que hayas querido compartir este espacio conmigo y bueno, ahora sí me dejas decir que, Dale, que, dale. que tenemos en común pues al coach y amigo David Bejarano y que pues Así creando es. algo juntos, que estén muy pendientes por acá en Guatemala y Centroamérica porque por ahí se viene algo con, Así con es. estos dos grandes seres humanos, Pedro Pablo y David Bejarano. Pues no sé si quieres decir algo más para No, despedir no. esta, For- esta reunión. fortalecer lo que tú acabas de decir, súper pendientes de nuestras redes sociales, súper pendientes de estos live,
Estimamos que para agosto aproximadamente estemos compartiendo algo bien especial allí en Ciudad de Guatemala. Entonces, agradecer de corazón, Erika, a ti el espacio que aperturas, que me permites llegar a la gente de tu vida por medio de estas herramientas y pues nada, al servicio de quienes consideren que puede aportar algo para sus emprendimientos y empresas, y espero verlos pronto nuevamente, totalmente. Sí, sí, vamos a crear otro espacio por acá contigo, Pedro Pablo, mucho para compartir. Yo creo que tienes mucho que, no creo, sé que tienes mucho este, para dar y pues Gracias, Erika. de tenerte nuevamente en este espacio. Vamos a crear algún tema más por ahí y les estaremos invitando. Claro Pues que sí. muchísimas gracias. Agradezco a los que nos acompañaron. Les mando un saludo y pues nos estamos viendo. Gracias, Pedro Pablo. No, a ti, con mucho gusto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, vale. Bye. Chao. Chao.